gracias al Señor una vez más por poder compartir su palabra y por tener la posibilidad de disfrutar de un nuevo día. Seguimos desarrollando y viendo y aprendiendo del Evangelio de Juan y llegamos al capítulo 12. Por cierto, este capítulo hay un quiebre y Juan quiere dejarlo claro, porque el capítulo 12 es el fin del ministerio público de nuestro Señor. Es que Juan desde el capítulo 12 en adelante va a dedicarse a la última semana de la vida ministerial del Señor. Ya el ministerio público, ya las enseñanzas masivas, ya los milagros que eran recibidos a un nivel masivo en cuanto a vista o a percepción, ya habían quedado atrás. Y Juan va a dedicar más de medio libro, 10 capítulos de su evangelio, a hablar de qué pasa después de esta semana o desde esta semana en adelante. Y es así que Juan comienza el capítulo 12. Y es interesante que el quiebre y lo que pasa y lo que sucederá en esta semana es lo que va a determinar y es lo que divide a la humanidad y es lo que va a determinar y posicionará al hombre por la eternidad. Es la semana más trascendental de todos los tiempos. Es la semana más significativa y más relevante de toda la historia. Lo que va a suceder en esta semana es lo que va a definir y lo que va a dividir al hombre. Por un lado estarán los que creyeron en el que había de venir y los que creímos y los que creemos en el que vino, murió y resucitó. Y por otro lado estarán los que desde siempre rechazaron y dieron la espalda y negaron y cerraron sus oídos al Dios de los cielos. Es interesante que es Juan quien registra mayormente los discursos de nuestro Señor en esta última semana y discursos íntimos o esos mensajes que solamente los quería hablar con aquellos que él había elegido, con los 12. Aún sin registrar reseñas escatológicas y los discursos del fin que registran otros evangelistas, él es quien más detalla y quien más líneas dedica a las palabras del Señor de esta última semana. Es el capítulo 12 que marca el cierre ministerial de nuestro Señor, donde ya en su agenda no hay más sanaciones de cojos, de leprosos, de paralíticos, de ciegos. Pero como es el Señor, seguimos viendo su poder manifestado una y otra vez. Ahora, todo el capítulo 12, si hay algo que tiene como común denominador, es que párrafo tras párrafo va a buscar exaltar y, queriendo o sin querer, Juan busca y muestra la exaltación del Señor. El Señor es exaltado párrafo tras párrafo, situación tras situación. Y comienza el versículo 1 al 3 diciendo 6 días antes de la Pascua. ¿Qué Pascua? Bueno, los evangelistas registran cerca de 3 Pascuas, o 3 Pascuas registran. Y estas Pascuas es por lo que entendemos también cuánto dura el ministerio de nuestro Señor. Por esto y algunos otros datos más. Y esta Pascua era la última. Ya no habría otra Pascua. Por eso Juan marca y dice, este es el principio de la última semana. 6 días antes de la Pascua vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto y a quien había resucitado de los muertos. Y le hicieron allí una cena. Marta servía y Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con él. Entonces María tomó una libra de perfume de nardo de mucho precio y ungió los pies de Jesús y los enjugó con sus cabellos, y la casa se llenó del olor del perfume. Acá Juan comienza a relatar una historia. El último acto ministerial público de nuestro Señor se da en una cena que le preparan a él. Ahora, esta cena, ¿dónde fue? En Betania. Pero Juan no especifica dónde. Pero por la congruencia y por lo complementario de los evangelios, tenemos que es en la casa de Simón el leproso que se da esta cena. Marcos capítulo 14 dice que este episodio se da en la casa de Simón el leproso. Alguien que había sido leproso y que el Señor había curado. Entonces en la cena está
el Señor, y de un lado está Lázaro, el que había resucitado, y del otro lado el leproso. Dos personas que habían recibido misericordia y gracia de Dios y que habían experimentado en sus mismos cuerpos el poder del Señor. Qué linda analogía es ver esta imagen, porque con cada uno de estos personajes nos podemos sentir identificados nosotros, aquellos que hemos creído y aquellos que hemos sido rescatados. Porque nosotros estábamos muertos en delitos y pecados y hemos sido traídos a vida por aquel que es el verbo de Dios, por aquel que es la voz de Dios. Él nos resucitó. Él nos dio vida nuevamente. Él nos hizo nacer de nuevo. Pero también podemos identificarnos con Simón el leproso, aquel que estaba en ese estado de putrefacción semejante a como estábamos nosotros. Y Él nos restauró. Y Él nos restauró a un nivel espiritual y lo hará también a un nivel físico en la resurrección. Cuando nuestros cuerpos sean resucitados y morimos y Él no vino antes, o que sean transformados en ese instante. Él nos restaurará a un nivel completo, a un nivel total y absoluto. A un nivel espiritual ya lo ha hecho y lo hará también a un nivel físico, pero podemos decir que experimentamos, al igual que estos personajes que están sentados a la mesa con el Señor, algo semejante a lo que ellos le hicieron. Habiendo estado muertos, ahora sentados a la mesa con el Señor. Ahora se da una situación acá. Porque en esta ceremonia, en esta cena que le hacen al Señor, quizás agasajándolo por haber recibido semejante misericordia, y habiendo el Señor operado con tanto poder sobre ellos, sobre ambas familias, sobre la familia de Simón, habiéndolo curado, y sobre la familia de Lázaro, la cual él amaba y eran amigos, y en la casa donde el Señor muchas veces paraba. Viene María, la hermana de Lázaro, y derrama perfume sobre el Señor. Dice Juan que es ungiendo los pies del Señor. Tenemos la complementación de Mateo y de Marcos, que dicen que es desde la cabeza que María empieza a derramar el perfume sobre el Señor. Dice que era un frasco de alabastro. Ella rompe eso y empieza a derramar el perfume sobre el Señor. Ahora, bueno, podríamos decir por lo que el mismo Juan dice, simplemente era un perfume costoso. Por la incursión de Judas sabemos cuán costoso era. Dice, esto se podría haber vendido en tantos denarios. Era más de un año de trabajo de un jornalero rural de ese momento. Era un perfume costosísimo. Un perfume que y que era especial, y vamos a ver por qué. Primero, era especial porque era importado. Ellos no lo hacían ahí, lo importaban desde la India. Pero ¿qué hacía María con un perfume de eso? Y eso es lo interesante de esta parte de la historia. Porque no era algo que ella tenía un perfume en su estantería como decir, bueno, agarró uno de los que tenían. No, era especial porque era algo que todas las jovencitas y las mujeres tenían para el tiempo de la preparación de su boda y de su casamiento. Era la forma en la que ellas tenían para estar listas y dispuestas para el momento de su boda, para el momento donde se concretase el casamiento. Era como decir, ya tenían el vestido, aunque tener el perfume era mucho más que tener el vestido, porque era mucho más caro. Y ellas se iban ungiendo días antes de llegar al momento de su boda. Ahora, María no era una adinerada, Lázaro tampoco lo era, Marta no era una familia adinerada. Probablemente era lo más caro que ella tenía, lo más costoso que ella tenía. Tener este perfume para una jovencita es decir, estoy preparada para el momento del casamiento, para el momento de la boda. Era algo muy importante, era algo muy valioso. Y ella lo que hace es ponerlo a los pies del Señor. Ella consideró y ella creyó que el Señor lo merecía más. A ella no le importó pensar que para el día de su boda no tendría ese perfume. Ella consideró que el Señor era digno de ese perfume.
Es que quizás ella había escuchado al Señor decir: quien no ama a padre y madre, hermano, hermana, quien ama a padre o madre, hermano, hermana, esposo, esposa, más que a mí no es digno de mí. Y esta fue la manera que quizás ella encontró para hacerle saber al Señor cuál su postura era respecto a esto. Decir: Señor, lo más costoso, lo más valioso, lo más que tiene que ver con mi preparación para el futuro, está para ser derramado en la persona de Jesús. Y lo primero que aprendemos y lo primero que podemos tomar como enseñanza de esta situación es que sea lo que sea que tengamos, debe estar a los pies del Señor. Es que a veces nos creemos con dueños de algo, nos creemos dueños de nuestro tiempo, dueños de bienes, dueños de capacidades, sin considerarlo, sin darnos cuenta que todo es de Él para empezar, y de que todo lo que somos y tenemos lo somos por Él, en Él y para Él y por gracia de Él. ¿Sabían que en la Escritura no existe el concepto de dar a Dios algo como que es nuestro? El Señor no dice dame, Él dice tráeme, como diciendo: de todo lo que está o de todo lo que he puesto para que administres, tráeme. Es que a veces nos creemos tan propietarios que decimos: bueno, yo le doy media hora al Señor, como que eso va a cumplir y va a cubrir las exigencias en cuanto a relación con el Señor. Como si el Señor no mirase, ¿qué hacemos las otras 23 horas y media? O esta parte de dinero le corresponde al Señor, como si el Señor no mirase todo lo otro que hacemos con nuestro ingreso. Todo es de Él. Absolutamente todo, y está para que sea administrado para su gloria, y todo lo que nosotros tengamos está para hacer lo mismo que hizo María, y es ponerlo a los pies del Señor. Es entender que de Él es todo, para empezar. Es entender que Él lo merece todo. Él merece todo nuestro tiempo, Él merece que obremos en consecuencia, siempre sabiendo y siendo conscientes de que Él está mirándonos. Sea con nuestro tiempo, sea con nuestros bienes, sea con todo lo que consideramos que tengamos. Todo lo tenemos por Él, en Él y para Él. Si hay algo que este capítulo, como dijimos, va a hacer, es ir exaltando al Señor. Y lo que María hace a través de este acto de adoración, de veneración, de alabanza, de glorificación, es exaltar al Señor. Es decir, Él está por encima de todo. Él está por encima de cualquier momento, Él está por encima de cualquier situación. Él está por encima de cualquier bien, Él está por encima de todo. María lo que hace a través de este derramar esto costoso delante del Señor, es decir, Él se lo merece. Él es digno de derramarse en su presencia. Él es digno. Eso es lo que María pensaba. Y así exalta. Ahora, otra de las situaciones que se da en este capítulo está en el versículo 9 y 11. Al 11, donde dice: gran multitud de los judíos supieron entonces que Él estaba allí y vinieron no solamente por causa de Jesús, sino también para ver a Lázaro, a quien había resucitado de los muertos. Pero los principales sacerdotes acordaron dar muerte también a Lázaro, porque a causa de él muchos judíos se apartaron y creían en Jesús. Ya hemos mencionado en el capítulo anterior que el Señor, que los judíos habían resuelto dar muerte al Señor. Ya no estaba en discusión eso, lo que estaba en discusión era cómo iban a hacerlo. Ahora, a la lista negra que ellos tenían sumaron a uno, que era Lázaro. ¿Por qué Lázaro? Bueno, Lázaro era un insulto a toda su estructura política y religiosa. Era quien había movido toda la estantería, era el que había, la gota que había colmado el vaso de su indignación y de su obstinación respecto al Señor. Que Lázaro estuviese vivo, respirando, era evidencia, prueba, era testimonio viviente del poder indiscutible que existía y que operaba en el Señor. Ellos no lo podían negar porque lo tenían ahí, estaba vivo. Lázaro era el milagro viviente
Y por cierto, todos los milagros que el Señor hace tienen tres constantes inamovibles. En primer lugar, eran hechos que estaban fuera del alcance del hombre. El hombre nada tenía que hacer ahí, el hombre no podía dar solución a eso. En segundo lugar, todos los milagros del Señor que hace y que hizo y que hace son hechos totalmente comprobables. Cualquiera bien nacido o cualquiera objetivamente puede dar cuenta del accionar sobrenatural del Señor en esa situación o en cualquier situación que Él obre de manera sobrenatural. Cualquiera puede decir wow, era paralítico y ahora camina, era ciego y ahora ve, era sordo y ahora escucha, estaba endemoniado y ahora es una persona en sus cabales. Los milagros del Señor son no solamente fuera del alcance de los hombres, sino que son comprobables. Pero en tercer lugar, todos los milagros del Señor y todos los milagros que el Señor hizo y hace son para la gloria de Dios. Son buscando mostrar y glorificar y exaltar el poder de Dios y para que Dios sea visto desde siempre. Desde la antigüedad es así y son así todos los milagros. Son tres constantes inamovibles. Y por cierto, Lázaro era esto en el más superlativo de los sentidos. Era el milagro visible. Era la acción, el poder manifestado de manera visible y tangible. Aquel que se había estado pudriendo ahora estaba respirando, y aquel que se había estado, ya había estado de manera irrestaurable para ellos, o según su creencia, ahora estaba de pie y sentado a la mesa con el Señor. Por cierto, una analogía y una comparación, y es que el milagro más recurrente del Señor en la actualidad es la salvación. Nosotros claramente podemos ser considerados como Lázaros, esos milagros vivientes, esos milagros que caminan, porque nuestra situación y nuestra condición humana estaba fuera del alcance del hombre. El hombre nada podía hacer por sí mismo. Es un hecho totalmente comprobable, porque el Señor dice: por sus frutos serán conocidos, y es por los frutos que se comprueba la vida. Ahora, una vida regenerada y una vida caminando y una vida nueva de alguien que había salido de la tumba, claramente era evidencia ya en sí misma. Y una vida que glorifica a Dios y que exalta a Dios y que camina en los caminos de Dios, ya es evidencia clara del poder de Dios. Y está hecho la salvación, el hecho de que hemos sido salvados, dice el apóstol Pablo en Efesios 1:14, lo hemos sido para alabanza de la gloria de su gracia. Todo es para la gloria de Dios. Hemos sido rescatados de una manera sobrenatural porque el hombre nada podía hacer. Por el poder del Señor. De manera comprobable porque hemos nacido de nuevo. Y lo hemos hecho según Él, en Él, para la gloria de Dios. Una vida regenerada, como la de Lázaro, una vida restaurada, una vida sacada de la muerte misma, es la mayor exaltación del Señor Jesús, o la mayor exaltación para el Señor Jesús. El Señor Jesús es exaltado en todo el capítulo, es exaltado por una mujer que derrama lo más precioso que tenía. Es exaltado por la vida de alguien que había experimentado el poder, la gracia y la misericordia de Él. Pero sigue más adelante y hay otro párrafo. En el versículo 17 al 19 dice: y daba testimonio a la gente con Él cuando llamó a Lázaro del sepulcro y le resucitó de los muertos, por lo cual también había venido la gente a recibirle, porque había oído que Él había hecho esta señal. Pero los fariseos dijeron entre sí: ya veis que no conseguís nada, mirad, el mundo va tras Él.
Es como que estaban resignados los fariseos y los líderes judíos, diciendo, ya no consiguen nada, miren, todos van tras Él. Ahora, ¿qué hace que el mundo vaya tras el Señor Jesús? ¿Qué es lo que genera que el mundo vaya tras el Señor Jesús? Porque, por cierto, esta es la tarea nuestra y es la tarea de la iglesia en la actualidad y es lo que más nos debe apremiar a la hora de accionar ministerialmente. Como hijos de Dios, como pueblo de Dios. Hacer que todo el mundo vaya tras el Señor Jesús. Y lo que estaba sucediendo acá era que veían al Señor Jesús tal cual el Señor Jesús es. Y esa es la misión y la tarea y la encomendación que tenemos nosotros los hijos de Dios y aquellos que vamos creyendo. Era hacer que el Señor Jesús se vea lo más nítido posible, porque eso lo único que va a generar y lo único que produce es que mayoritariamente la gente crea en Él y vaya tras Él. Muchos se van a negar, muchos van a dar en contra, muchos van a querer impedir el ministerio de la manifestación del Señor, pero mayoritariamente irán tras Él cuando el Señor sea visto. Aquellos que van a creer, van a creer. Y creerán los menos pensados, creerán aquellos más duros, creerán, como dice el pasaje más adelante, algunos de los gobernantes. Creyeron fariseos, hasta los griegos vinieron a buscar al Señor. Porque el Señor, la persona del Señor, el simplemente ver al Señor, hace contemplar que Él es confiable, que Él es perfecto, que Él es digno de ir tras Él. Eso es lo que el Señor genera, es por eso que cuando es mostrado con nitidez inexorablemente, su persona es exaltada. Es como que el Señor es visto y Dios es glorificado. Desde el versículo en adelante, desde el versículo 20 en adelante, hay una situación que se da. Y es el Señor hablando todavía donde había mucha gente. Y dice que había ciertos griegos y después dice el Señor, responde a esto que había unos griegos que vinieron y le avisaron al Señor que querían verlo. Y lo que el Señor dice es, ha llegado la hora. Me imagino que cuando el Señor se manifiesta de esta forma, cuando el Señor se expresa de esta forma, los discípulos habrán sido sobrecogidos por el estupor y el silencio. De decir, ¿qué dijo? El Señor dijo, ha llegado la hora. Es que ya el tiempo de las enseñanzas, ya el tiempo de los milagros, ya el tiempo de estar rodeado por judíos para buscar aprender de Él, ya había quedado en el pasado. El visitar las casas de algunos, el cenar en la casa de algunos, ya era pasado. El estar en la casa de algunos de los discípulos, ya era pasado. La hora había llegado. El clímax estaba llegando a iniciarse. El propósito del porqué de su venida estaba por empezar. Porque Él enseñó, Él hizo milagros, Él manifestó la gloria y la persona de Dios de muchas maneras, pero el propósito principal de su venida era este que iba a comenzar ahora. Y el Señor dice, ha llegado la hora. Ha llegado la hora del inicio mismo de la batalla más bélica y trascendental de todos los tiempos. Ha llegado la hora donde va a empezar a desarrollarse la obra más gloriosa, magnífica y de amor y de justicia y de poder de todos los tiempos. Y es interesante notar que a pesar de que el Señor sabía y conocía su porvenir y que era lo que vendría horas y días y más adelante, el Señor dice, ahora mi alma está turbada. Su alma estaba acongojada, estaba atribulada y aún así, estando en ese estado, valga la redundancia, Él dice y enseña con palabras magistrales y profundas. Dice, si el grano del trigo no cae en la tierra y muere,
queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. Si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. Claramente Él está hablando de lo que va a suceder a un nivel práctico y físico con Él. Pero también está dando una enseñanza mucho más allá de esto mismo. Es que Él sabe que fructificación y el dar fruto a 30, 60 y a 100 por uno viene solamente luego, después de que muerte sucede. Es que es el agente necesario para ser útil al Señor. Es que todo servicio agradable a nuestro Dios y todo servicio realmente eficaz para nuestro Dios. En lo que sea que hagamos viene luego de que muerte acontece. ¿Por qué? Porque es cuando morimos a nuestro yo que Dios es glorificado. Es cuando morimos a nuestras pretensiones que Dios es glorificado. Es cuando morimos a nuestras consideraciones que Dios es glorificado. Es entonces cuando ponemos en práctica un versículo como Gálatas 2:20, cuando dice el apóstol Pablo: con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual murió y se entregó a sí mismo por mí. Es cuando nosotros morimos a esa vieja naturaleza, cuando descalificamos, como el mismo apóstol Pablo dice, todos los días nuestro cuerpo, es que el Hijo de Dios, el hombre nuevo, es el que está al control, y entonces ese tiene los elementos y la capacidad de glorificar y de exaltar todo el tiempo al Señor. Es morir cada día. Es ese de tomar su cruz cada día. No dice una vez al principio, en un momento, en una decisión, sino cada día. Y eso es lo que estamos supuestos y pensados de parte de Dios a hacer. Ahora, está terminando esta escena y esta imagen del ministerio público del Señor. El Señor está terminando, y ahora, ¿cuáles serían las palabras que alguien diría? ¿Cuáles serían las mejores palabras que alguien escogería para terminar la predicación, para terminar estos 3 años y medio de ministerio público? ¿Qué es lo último que el Señor diría a la hora de concluir con sus palabras, sus milagros y su manifestación pública? Bueno, el Señor había comenzado con su predicación diciendo: arrepentíos y creed en el Evangelio. Arrepentíos y creed en el Evangelio. El Señor termina diciendo en el versículo 44 del capítulo 12: el que cree en mí no cree en mí, sino en el que me envió. Y el que me ve a mí, ve al que me envió. Yo, la luz, he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Al que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. El Señor está cerrando ya el ministerio público. Ella no tiene más esta manifestación a las multitudes. Y Él lo último que va a decir, cerrando la puerta de ese ministerio, en el ocaso de ese ministerio, es: cree en el Hijo de Dios. Es: deposita tu confianza en aquel que es Dios hecho hombre. Es: deposita tu confianza en aquel que tiene la capacidad de salvar. Deposita tu confianza en aquel que tiene la capacidad de perdonar, de curar, de consolar, de acompañar. En aquel que tiene la capacidad de proveer. En aquel que creó todas las cosas. En aquel que ve desde más alto. En aquel que te amó como nadie más te amó. Es: deposita tu confianza porque Él es digno, porque Él tiene el poder. Es entrega total ante aquel que es el Dios hecho hombre. Él termina esto de la misma forma que comenzó. Aquel que empezó diciendo: arrepentíos y creed en el Evangelio, es el que termina diciendo: cree.
Cree entonces, porque eso va a modificar todo tu accionar y todo tu comportamiento y todas tus decisiones en toda la vida. Cree y deposita tu confianza en aquel que viene, en aquel que está viniendo. Cree, confía, ten fe, deposita, derrámate totalmente ante la presencia del Señor. Él termina así este último episodio de manera pública para ya entonces entrar a hablar de manera íntima con los suyos y de manera singular con aquellos 12 que él había escogido. ¿Sí? Los dejo y nos vemos en la próxima.